Virgen María, escucha tú mi oración, recógela entre tus manos, preséntala. Ave María Purísima, saludos queridos televidentes, bienvenidos a este tu programa María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. El tema de hoy es la oración del Santo Rosario. Vamos a comenzar una serie de programas sobre la oración del Santo Rosario. En la vida de la Iglesia, el Rosario de la Virgen ha marcado el caminar del pueblo de Dios que ha descubierto en su sencillez metodológica algo muy profundo. Entre las devociones con que el pueblo cristiano honra a la Virgen sobresale el Santo Rosario. Es la reina de las devociones marianas. Múltiples son las razones de esta afirmación. Vamos a destacar algunas de ellas. El rosario tiene raíces muy profundas en el alma del pueblo cristiano. Por ejemplo, para orar por un difunto, para pedir por una necesidad, para ejercitar la oración en familia. Los cristianos recurren al rezo de esta devoción de manera espontánea. El rosario tiene una base escriturística, bíblica, amplia y sólida. Sus misterios y sus oraciones están tomados de los textos bíblicos. Esta oración es un resumen de todo el Nuevo Testamento. Difícilmente se puede encontrar una síntesis más armónica de oración mental y vocal que el rosario. En él se ora con los labios, se medita con la mente, se ama con el corazón. La historia de la salvación está perfectamente presentada en sus momentos culminantes en los misterios del rosario. Cuando algún sacerdote, por dificultades especiales, hay que dispensarle de rezo del oficio divino, la liturgia de las horas, frecuentemente se le conmuta por el rezo del Santo Rosario. La Virgen María, en apariciones tan sólidamente cimentadas por la actitud de la Iglesia jerárquica como las de Lourdes y Fátima, ha pedido esta práctica piadosa. Los santos, sobre todo de los últimos tiempos, han excitado al pueblo cristiano con sus exhortaciones y ejemplos a la práctica de esta devoción. Los papas, en incontables documentos de su magisterio, han recomendado insistentemente el rezo del Santo Rosario. ¿Por algo será? La hermana Lucía de Fátima decía: la Virgen Santísima en estos últimos tiempos en que vivimos ha dado una nueva eficacia al rezo del Rosario. Y añadía: con el Santo Rosario nos salvaremos, vamos a santificarnos, vamos a consolar a nuestro Señor y obtener la salvación de muchas almas. Veamos brevemente la historia de esta celestial oración que llena los corazones de los cristianos de tantas gracias, consuelos y fortalezas para sus vidas. El rosario como forma actual tuvo su prehistoria y su evolución. No fue una fórmula precisa y fija que la Virgen le entregara a Santo Domingo de Guzmán, tal como se representa en la iconografía tradicional. Ya se representaba así en dos cuadros del siglo XIII, destruidos en la Revolución Francesa
y en los que aparecía la Virgen dando el rosario a Santo Domingo. Con este tipo de representaciones iconográficas se trata de expresar el don recibido por Santo Domingo, aunque con elementos previos a una iluminación sobrenatural que le hizo estructurar y extender esta devoción en sus elementos fundamentales. Santo Domingo nace en 1170 y muere en el año 1221. ¿Cuál es su obra como fundador del Rosario? ¿Con qué prehistoria se encontró? Naturalmente se trata de la primera parte del Ave María, ya que las Santa Marías, la segunda parte y las partes siguientes, no se generalizaron en el Rosario hasta principios del siglo XVII. Y hasta parece seguro que el nombre Jesús, añadido a la primera parte del Ave María, no se generalizó hasta mediados del siglo XIII. El rosario, como se verá, tuvo una evolución muy variada hasta obtener esa forma actual establecida por la autoridad de la Iglesia. Pero lo importante, ya se verá, parte de que Santo Domingo tuvo en esto el deseo de saludar insistentemente a la Virgen, dirigirle esta gratísima salutación que le dirigieron el ángel Gabriel y Santa Isabel, contemplar con ese dulce acorde su vida y más aún la de su Hijo Divino, mezclar en estas guirnaldas de rosas marianas algunos Padre Nuestros, que eso sí se rezaban completos, y entregarse al amor y a la imitación de la Madre de Dios por este medio tan sencillo. Es inútil buscar el rezo difundido del Ave María antes del siglo XII. Solo se encontraría en algunas liturgias, no exentas de interpolaciones, pero lo importante es que se rezaba el Padre Nuestro, se hacía el Ave María y sobre todo se iba haciendo memoria de los misterios de la salvación vividos con María al lado del Señor. Por eso la oración del rosario no es otra cosa sino una meditación mariana de la vida del Señor. Volvemos con este tema tan maravilloso de la oración del Santo Rosario. Madre, cúbreme con tu mano. Madre, oh Virgen María. Ave María Purísima, de regreso a este tu programa María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Les habla el Padre Luis Alberto Color Rivera de los Esclavos de la Eucaristía de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Estamos viendo como tema la oración del Santo Rosario. Hemos ido viendo cómo el Santo Rosario ha sido una oración que ha evolucionado poco a poco, desde el núcleo central de las Sagradas Escrituras que parten del Padre Nuestro y de la salutación del ángel Gabriel en la Anunciación y el saludo de Santa Isabel en Ain Karim. Con Santo Domingo en el siglo XIII, el Rosario va evolucionando hasta su configuración actual. Se estimó que en cada Ave María la Santísima Virgen experimentaba el eco de la alegría de la Anunciación. No era solo una cuestión de animarse uno mismo con el pensamiento puesto en la Virgen. El objetivo era también alegrar el corazón de la Santísima Virgen María. Cada salutación o Ave María fueron concebidos como muchas rosas espirituales, de ahí la palabra rosario, presentados a la Virgen
para modelar para ella una corona llena de amor. A cambio, la Santísima Virgen colocaría sobre la cabeza de sus hijos una diadema invisible de gracias espirituales. En las personas cultas y letradas, en los monasterios y clero diocesano y religioso, se tenía la costumbre de rezar los 150 salmos de la Biblia, pues esta era la oración oficial de la Iglesia desde tiempos apostólicos. Pero, ¿cómo hacer partícipe al pueblo iletrado y sin posibilidad de estudio de la riqueza de la palabra de Dios y de la oración de los salmos? Por eso, la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer podían suplantar los 150 salmos por 150 Ave Marías, dividida en 15 decenas. A ese rosario corto se le conoció como el Salterio de la Virgen. En 1349 hubo en Europa una terrible epidemia de peste a la que se le llamó la muerte negra, en la que murieron muchísimas personas. Fue entonces cuando el fraile Álano de la Roche, superior de los dominicos, en la misma provincia de Francia donde había comenzado la devoción al rosario, tuvo una aparición en la cual Jesús, la Virgen y Santo Domingo le pidieron que reviviera la antigua costumbre de rezo del rosario. El padre Álano comenzó esta labor de propagación junto con todos los frailes dominicos en 1460. Ellos le dieron la forma que tiene actualmente con la aprobación de la Iglesia. A partir de entonces, esta devoción se extendió a toda la Iglesia. Estas son las promesas que Jesús y María prometieron al beato Álano y que están recogidas en sus escritos. Vamos a prestar atención para que sepamos valorar esta dulce y evangélica oración del Santo Rosario. Primero, quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Segundo, prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Tercero, el rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. Cuarto, el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina, sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. Quinto, el alma que se encomiende por el rosario no perecerá. Sexto, el que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá así este pecador y perseverará en gracia, si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Séptimo, los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Octavo, todos los que recen mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. Noveno, libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario. Décimo, los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Undécimo, todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Duodécimo, socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario.
13, he solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. 14, los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. 15, la devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Qué hermosas promesas. Rezar el rosario es algo que solo en el cielo nos podremos dar cuenta de aquellas promesas que Jesús dio a quien orara con perseverancia, con devoción y con amor. Que esto nos alcance a cada uno de nosotros un deseo de que hagamos del Santo Rosario una escuela de oración y de santidad. Nos vemos hasta el próximo segmento. Que Dios te bendiga. Virgen María, escucha. Ave María Purísima, de regreso a tu programa María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los Esclavos de la Eucaristía de María Virgen, del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Nuestro tema de hoy es la oración del Santo Rosario. San Juan Pablo II, devotísimo del Rosario, nos llega a decir que el Santo Rosario, en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer milenio que estamos iniciando, una oración de gran significado. Y dice el Papa, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que después de 2000 años no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro, para anunciar más aún, proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida, el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. El rosario, en efecto, añade el Papa, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración, fijémonos, centrada en la cristología, es decir, en el misterio de Cristo. En la sobriedad de sus partes, concentrada en sí misma, la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio, un resumen. En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat, por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndola de las mismas manos de la Madre del Señor. En su encíclica, el Papa Juan Pablo II sale al frente de las objeciones que van a presentar contra el rezo del rosario algunos sectores. Decía en concreto el Santo Padre, la primera se refiere a la urgencia de afrontar una cierta crisis de esa oración que en el actual contexto histórico y teológico
corre riesgo de ser infravalorada injustamente y por tanto poco propuesta a las nuevas generaciones. Hay quien piensa que la centralidad de la liturgia, acertadamente subrayada por el Concilio Vaticano II, tenga necesariamente como consecuencia una disminución de la importancia del rosario. En realidad, como puntualizó ya el Papa Pablo VI, esta oración no solo no se opone a la liturgia, sino que le da soporte, ya que la introduce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida diaria. En segundo lugar, el Papa salía al paso de otra objeción, esta vez mirando hacia otras confesiones cristianas. Decía Juan Pablo II, quizás hay también quien teme que pueda resultar poco ecuménica por su carácter marcadamente mariano. Dice el Papa, en realidad se coloca en el más límpido horizonte del culto a la Madre de Dios, tal como el Concilio ha establecido, un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana, es decir, a Cristo, de modo que mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, glorificado y amado. Comprendo, dice el Papa adecuadamente, o comprendí el rosario adecuadamente, el rosario es una ayuda, no un obstáculo para el ecumenismo. Si para este gran Papa, como fue San Juan Pablo II, el rosario sigue teniendo validez por su propia consistencia teológica y pastoral, añadiría otra no menos importante cuando dice, pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica del rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de la contemplación del misterio cristiano, que he propuesto, dice el Papa en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, como verdadera, dice el Papa, y esto es bien importante subrayarlo, como verdadera y propia pedagogía de la santidad. Es necesario un cristianismo que se distinga ante todo como el arte de la oración. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad impulsada también por el influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. Y el rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Por eso, amados hermanos, el rosario nos lleva a una plenitud. Cuando se vive, se ora con él, de santidad, de fe, de espiritualidad. Que la Virgen les bendiga y que el Santo Rosario sea para nosotros prenda de sus bendiciones.